Enigmas ocultos de Paco Stanley, revelaciones espirituales, misterios profundos y escondidos. Cápsula de investigación espiritual. Desde el año de 1992, el enigmático señor Stanley había traspasado los umbrales de su desarrollo espiritual, con el que quedaba terminado su entrenamiento en las cuestiones más importantes para andar en la vida, para prosperar y también para protegerse del mal. Cada uno de estos temas eran para Stanley un faro en la oscuridad, una brújula para navegar los mares turbulentos de la existencia. Con ojos insondables, a través de los años trazaba su propio camino. En él, la luz y las sombras se entrelazaban en un lienzo de misterio y resiliencia. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué abismos enfrentaba en su búsqueda de protección? Hasta el amanecer del 7 de junio de 1999, Paco Stanley se hallaba inmerso en una etapa de libertad espiritual. En este estado, la senda se desplegaba ante él sin obstáculos, como si los hilos del destino se hubieran aflojado. Dios, en su silencio, no interpondría barreras, pues fuimos llamados a ser libres por el Creador. En esta libertad, sin embargo, yace una carga, la responsabilidad de elegir. Como alumnos de la vida, hemos sido instruidos en las artes de discernir. Si nuestras elecciones son sabias, la senda se tornará en un sendero de prosperidad. Pero si erramos en nuestra elección, las consecuencias oscuras se abalanzarán como sombras ineludibles. Dios, en su divina imparcialidad, no intercederá para detenerlas. Así, en el crisol de nuestras decisiones, somos forjadores de nuestro destino. Las elecciones acertadas o erradas forman el camino en nuestra existencia, y Dios en su sigilo, observa y nos responsabiliza por lo que hemos decidido y hecho. Mientras Stanley se mantenía ocupado en sus proyectos, Dios le proveía de guía y protección, desviando las sombras de mal que acechaban tras sus pasos. Pero solo hasta aquel mes de junio de 1992, cuando su protección comenzó a disminuir y la luz de su dirección se escondió. Dios, en su misterio, retiró su mano. No habría más guía, ni más bloqueo de malos senderos. El señor Stanley, conforme al orden en que Dios trata con sus hijos, quedó en la encrucijada de su destino para disfrutar de una libertad total, pero también de la responsabilidad sobre su andar en la vida. ¿Qué caminos tomaría? ¿Qué secretos ocultarían sus elecciones? Y así, en la penumbra de su libre albedrío, Paco se adentró en un sendero peligroso. Sabía de amenazas, de los riesgos que correría, pero sus objetivos se iluminaban como estrellas en su mente. Y en los siguientes 7 años, experimentaría un ciclo de disciplina espiritual que tendría como objetivo convencerle que se arrepintiera. Entretanto, 3 situaciones se entrelazaron hacia su destino. ¿Qué secretos guardaba Stanley? ¿Qué pacto silencioso selló en la oscuridad? Primera situación, Dios estaba presente. Dios intervino en la vida de Paco, pero ahora de forma diferente, como un compañero silente en su vida cotidiana. La dirección que seguía Paco era por un camino peligroso, donde las sombras del mal le seguían de cerca. Pero Dios, en su misericordia, no lo abandonaría. En lugar de juicio, le ofreció la oportunidad de corregir su andar. Así, en las encrucijadas de la vida, Paco se encontró con señales. Un desconocido en la calle, una palabra en un libro olvidado, un sueño que se deslizaba entre las rendijas de la realidad. ¿Comprendió la gravedad de su rumbo? ¿Se apartó de la trampa de los enemigos? Dios no apoya el mal, pero tampoco somete la voluntad humana. Así que, en su libre albedrío, Paco debería de elegir. Segunda situación. Las sombras insaciables, el pacto oscuro que consumiría sus días. El mal, como un hilo invisible, se enroscaba alrededor de Paco. No eran solo seres espirituales, sino también personas terrenales, cómplices en su descenso hacia la oscuridad. Le ofrecían lo que anhelaba, pero a un precio demasiado alto, el mal camino. Cada paso lo alejaba del bien, y sin darse cuenta avanzaba hacia la oscuridad espiritual. ¿Qué pacto selló en la penumbra? ¿Qué entidades acechaban tras los velos? Solo él conocía la respuesta, y su alma, como un pergamino enrollado,
guardaba los misterios de su destino. Tercera situación. El abismo sutil, el descenso de Paco Stanley. Como un péndulo oscilante, Paco se balanceaba entre sus intereses personales y las redes de engaño que lo atrapaban. Poco a poco, como hilos invisibles, lo arrastraron hacia el mal camino. ¿Qué deseos lo cegaban? ¿Qué sombras lo acechaban? La amenaza avanzaba, sigilosa como ladrón en la noche. Pero Paco, en su ceguera, no la percibía. Los indicios eran sutiles, como para que no lo notara. Pero, ¿cómo podría ver lo que no quería ver? Y así, en la encrucijada de su destino, todo se comenzaba a volver en su contra. ¿Elegiría la luz o la oscuridad? Paco era firme en sus decisiones y continuó en el camino que se había trazado, hasta que conforme al orden de Dios, en el que permite que las cosas ocurran conforme a la libertad que otorga a todos, llegó el último día. A las 12:10 del mediodía del lunes 7 de junio de 1999, ocurrió el asesinato de Paco Stanley en la Ciudad de México, frente al restaurante El Charco de las Ranas. Esto sucedió poco después de que terminara la emisión matutina del programa de televisión, una tras otra en TV Azteca. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante en compañía de Mario Besares, Jorge Gil, su chofer, y algunos guardias de seguridad. Según los testigos, Besares recibió una llamada telefónica, a la cual contestó apartándose de Stanley y Gil. Luego, se dirigió al baño mencionando que los alimentos que había consumido estaban en mal estado y le habían provocado malestar. Mientras tanto, Stanley y el resto del grupo esperaban a Besares en un vehículo afuera del restaurante. En ese fatídico momento, un grupo de individuos sorprendió a Stanley y a su compañero Jorge Gil. Estos sujetos cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y desataron más de 20 disparos hacia la camioneta en la que viajaban, para después de terminar su cometido, darse a la fuga. Stanley recibió 4 impactos en el rostro, que le causaron la muerte de manera instantánea. Jorge Gil, su compañero, resultó herido en una pierna. En el mismo lugar, también perdió la vida un hombre de 30 años y un agente de seguros. Al día de hoy, se desconoce quién fue el autor intelectual y los motivos que tuvo para realizar este crimen. Lo que sí podemos aprender es que este es un ejemplo para todos, para que elijamos con cuidado el camino que seguimos por nuestro propio bien. Dios está dispuesto a protegernos, pero siempre será en sus términos y en su camino. En los siguientes videos se presentará más información espiritual para aportar ayuda a tu vida. Hasta la próxima y cuida tu vida espiritual.